Hola, buen día. Mi nombre es Gina Paola Pardo Díaz, artista visual interdisciplinar, pero me considero una artista social. Soy facilitadora de la metodología de biodanza, egresada de la Escuela de Santa Fe de Bogotá, dirigida por el señor Luis Alberto Vallejo. Estoy certificada por la Federación Internacional de Biodanza con sede en Suiza. Y esta presentación tiene la finalidad de hablar de la metodología de biodanza, los beneficios y las aplicaciones que puede tener en diferentes espacios. Bueno, para definir qué es la biodanza, básicamente es un sistema de integración humana. ¿Esto qué quiere decir? La integración sería como hablar de la conexión con uno mismo, la conexión con el otro y la conexión con el universo. Esa integración también y esa conexión nos habla de una coherencia eh, que hay entre mi sistema de vida con el sistema de vida que me rodea, ¿sí? Y esa conexión, pues se logra, ¿cierto? Eh, a partir de la expresión, ¿sí? De la vida, pero de forma auténtica, de forma original, ¿sí? Entonces, aparte de que conduce a eso, ¿cierto? La biodanza a tener un grado de conexión, o sea, lograr mayor conexión con uno mismo, con el otro, con el universo, desde la coherencia, ¿sí? Conectando el pensamiento con la emoción, con la acción, que todas mis acciones sean coherentes, ¿sí? Con mi pensamiento, que mi palabra sea coherente con mi pensamiento y que mi actuar sea coherente con mi pensamiento y mi sentimiento también, ¿no? Entonces, sentipensamiento, sentipensar siempre van a estar conectados, el pensamiento, la emoción y la palabra, y esa coherencia es lo que busca la biodanza, y se logra esa coherencia pues a través de la expresión genuina, ¿sí? Porque solamente así podemos ser coherentes, siendo auténticos, siendo genuinos. También nos habla es un sistema de renovación orgánica, porque al empezar a ser coherente, pues nuestra fisiología, nuestra biología se empieza a organizar en pro de la vida, ¿sí? En pro de esa coherencia, en pro de esa conexión. Y la reeducación afectiva, pues se logra precisamente porque cuando hay mayor conexión conmigo mismo, puedo conectar de mejor forma con las otras personas, con los otros seres que me rodean, con la naturaleza también. Y es un reaprendizaje de las funciones originarias de la vida. Es decir, cuando éramos niños, explorábamos el mundo, ¿sí? De una manera, pero al ir creciendo, pues ya no teníamos la posibilidad de explorar el mundo porque habían ciertas limitaciones en los espacios que habitamos, en los entornos donde no nos permitían explorar, ¿sí? De la manera auténtica en la que el cuerpo quería interactuar con el mundo que lo rodeaba. Entonces, en ese sentido, pues la expresión de esa exploración se deprime, ¿sí? Somos de alguna manera cohibidos, ¿sí? Y entonces volver a eso nos permite recuperar esa conexión con nuestro cuerpo y restablecer el equilibrio
del funcionamiento orgánico, ¿sí? Muchas veces de los desequilibrios de salud tienen que ver con la no conexión con el cuerpo. Por ejemplo, si yo tengo hambre y hago caso omiso y no me alimento, pues empieza un tema de de enfermedad, ¿sí? Si de pronto yo conservo por mucho tiempo una mala postura y el cuerpo me dice que hay una incomodidad, pero yo hago caso omiso, pues a largo plazo eso se va a convertir en una enfermedad, ¿sí? En un desequilibrio de salud. Si no bebo suficiente agua y el cuerpo me lo pide, si no duermo lo suficiente y el cuerpo me lo pide, muchas cosas que el cuerpo pide, pero como no estoy conectada con mi cuerpo, no lo siento, entonces no es difícil tomar acción y empezar a cuidarse, ¿no? Entonces también promueve el autocuidado a partir de esa conexión con uno mismo. Pone la vida al centro porque pues lo que prima en la biodanza es restablecer ese equilibrio, ese vínculo con uno mismo, esa conexión con los demás y la vida siempre está primero porque el desarrollo de la vida se da como de forma espontánea. El que bloquea y el que inhibe ese movimiento de la vida, pues es uno mismo, ¿sí? Y es el entorno también que nos condiciona. Entonces, la expresión de la vida se pone al centro en que lo que prima es la expresión y el desarrollo de la vida, ¿sí? La sociedad alienada, la puse ahí porque tiene que ver con la necesidad de eh, encajar en estereotipos. Entonces ahí estoy hablando de alienación. Y lo que busca la biodanza precisamente es promover la autenticidad, ¿sí? Y no importar o no tratar de encajar y ser de una u otra forma para poder ser aceptado. Y el movimiento integrado pleno de sentido precisamente tiene que ver con el desarrollo libre de la vida, o sea, libre y pleno, porque al yo tener una necesidad, mi cuerpo tiene una necesidad de expresarse y, y entonces desarrolla un movimiento y ese movimiento es pleno de sentido, es espontáneo y eso promueve el desarrollo de la vida, es la naturaleza de nosotros, es nuestra naturaleza la que debe desarrollarse, la que debe seguir evolucionando, ¿sí? Y ese movimiento pleno de sentido es lo que le da sentido básicamente a la vida, ¿sí? Bueno, eso es para hablar de lo que es la biodanza, lo que permite la biodanza, sistema de integración, que sería lo mismo de conexión humana consigo mismo, con el otro y con el universo, sistema de renovación orgánica, reeducación afectiva y recuperación también de las funciones originarias de la vida, poniendo la vida al centro en una sociedad alienada a través del movimiento pleno de sentido, a través del movimiento espontáneo, la expresión espontánea y genuina. Bueno, ahora vamos a hablar de la metodología de la biodanza. ¿Cómo logra todo esto que dije anteriormente? Pues la biodanza es una práctica que induce vivencias integradoras, es decir, provee a las personas de un espacio, de un ecosistema donde las personas pueden ser y descubrirse. Entonces, algo de lo que la biodanza tiene en cuenta es el aquí y el ahora. Es decir, el pasado no cuenta en biodanza. Eh, en el sentido de que cuando tú llegas a una sesión de biodanza, poco importa tu profesión, poco importa tu hoja de vida, poco importa
en sí tu pasado, porque lo que estamos haciendo ahora es abrirnos a un autoconocimiento eh, que no, en el que la base de ese autoconocimiento es descubrir el verdadero ser por encima de las etiquetas que nos pusimos o que nos pusieron, ¿sí? Entonces el pasado no importa, importa el aquí y el ahora, pero también tiene que ver con el grado, el aquí y el ahora, tiene que ver con la conexión con el momento presente y solo en el momento presente puedo conectarme conmigo misma, con el otro y con el universo. Si yo no estoy en el momento presente, si estoy en el pasado, mi mente está en el pasado, pues mi cuerpo quiere estar en el presente, pero mi mente se va al pasado, entonces no estoy, digamos, abriéndome, ¿sí? A la posibilidad de conocerme, ¿sí? Porque el pasado básicamente tiene una información de mi identidad, ¿sí? Que, que puede ser válida en el sentido de que pues es mi pasado, ¿sí? Pero no es lo que me define como ser humano. ¿Sí? Entonces, al estar en el pasado, me estoy definiendo como ese pasado y realmente estoy cerrándome a las posibilidades que me ofrece el momento presente. Y lo que hace el espacio de biodanzas, permitirme a mí adentrarme, a conocerme y a conocer el entorno, las otras personas, pero desde el momento presente, sin importar el pasado o la historia de los demás o la mía. ¿Sí? O los preconceptos o los prejuicios o todo lo que hay atrás de mí, ¿cierto? Y utiliza para el aquí y el ahora, utiliza ejercicios de movimiento que me invitan a conectarme con mi cuerpo, a percibir mi cuerpo, a sentir mi cuerpo y a sentir mis emociones, ¿sí? En lo que estoy pensando, lo que estoy viviendo en el aquí y en el ahora. Utiliza también la música orgánica. La música orgánica se describe como músicas que nos permiten eh, encontrar un ritmo, ¿sí? Encontrar una armonía que va organizando ese movimiento, ¿sí? Que lo va ayudando a desarrollar de manera espontánea. Entonces ahí estamos con el tema del movimiento, que es un recurso que utiliza la biodanza en su metodología. Los ejercicios invitan, digamos, a expandir la expresión. Y hay diferentes tipos de ejercicios con diferentes calidades de movimiento. Tenemos ejercicios de levedad, ¿sí? De determinación, ¿sí? Determinados, o sea, ejercicios de fuerza, ¿sí? Ejercicios de equilibrio, ¿sí? Ejercicios para la extensión y la expansión del movimiento, ¿sí? Y todos esos ejercicios, cada uno tiene cualidades diferentes, diferentes, pero todos esos ejercicios me invitan a descubrir, ¿sí? Mi capacidad de expresión y mi capacidad de adentrarme y explorarme y conocerme y también conectarme con la vida, porque a mayor capacidad de movimiento, tengo mayor capacidad de experimentar la vida, ¿sí? De conocerla. Tenemos los sentidos, tenemos los ojos, los oídos, la boca, ¿cierto? Pero muchas veces en nuestro cotidiano no saboreamos lo que estamos comiendo, vamos y nos duchamos y no sentimos el agua caer por nuestro cuerpo. Abrazamos a la gente y no sentimos realmente el abrazo, es un abrazo superficial, ¿cierto?
Y muchas cosas de las que hacemos en nuestro cotidiano realmente pasan desapercibidas porque no las sentimos, no las estamos viviendo realmente. Son cosas que suceden en automático y ese automático le resta sentido a la vida, la desvirtúa. Y entonces cuando desvirtúa esa, o sea, no hay conexión, estamos desconectados totalmente de la vida. Entonces, esos ejercicios pues me llevan a conectarme a percibir mi cuerpo, a percibir todo eso que soy, pero en el momento presente, sin tener en cuenta mi historia. Y cuando uno se adentra a sentir a profundidad, a vivir a profundidad el ejercicio, pues puede entrar en momentos de trance y regresión, que son momentos en los que uno está tan conectado que puede, que genera una vivencia que puede reparar una falsa creencia. Un ejemplo, por ejemplo, vivencias de abandono de niños o de adultos que que en su niñez fueron abandonados por sus padres o tienen recuerdos de abandono, ¿cierto? Y en las vivencias que se generan en biodanza, pues hay vivencias o ejercicios que nos invitan a volver a esos espacios de conexión, ¿sí? Retomarlos con otras personas, con los participantes del grupo y sentirse acogido, sentirse sostenido, y eso hace pues que la información negativa que yo tenía en mi cuerpo de sensación de abandono pues se edite y me empiece a sentir seguro, ¿cierto? Esos son formas en las que la biodanza actúa reeditando la información anterior que uno tenía y para que uno incorpore sensaciones y sentimientos diferentes a los que tenía la, o sea, venía cargando con toda su historia. Eso es lo que sucede en el trance y la regresión. Y por eso suceden procesos de sanación y reparentalización, que es como recuperar el vínculo con los otros y también sanar el tema de que, bueno, pues sin rencores, ¿no? Porque todos estamos aprendiendo y todos estamos en un proceso de, de conocer, no somos expertos en la experiencia de vida, o sea, estamos aprendiendo a vivir. Y lo que la biodanza enseña es precisamente enseñar a vivir, ¿sí? Y bueno, y también provee en su metodología situaciones de encuentro humano, porque solamente a través de los otros es que yo o me conozco también a mí, porque los otros son reflejos de mí. ¿En qué sentido? En que las otras personas me invitan a moverme de cierta manera o veo movimientos que me hablan de mí y entonces a través del otro también me empiezo a conocer, ¿cierto? Porque hay un feedback, hay una conexión allí y pues en esa conexión se empieza a construir y nos empezamos a construir como seres humanos, ¿sí? Entonces, hasta aquí sería como un poco de la metodología, es más extenso, pero pues para no hacer el video tan largo. Bueno, ¿en qué se fundamenta? Pues en varias líneas del conocimiento humano. Primero tenemos fundamentos biológicos. Fundamentos biológicos que hablan a partir de la autogeneración, bueno, fenómenos de la biología, que estudia la biología, como la autorregeneración, la autorregulación, la autoorganización y el inconsciente vital. La autorregeneración tiene que ver con esos procesos que observamos en la vida, en donde, pues, por ejemplo, el proceso de la mariposa, para poner un ejemplo, hay una autorregeneración cuando la mariposa, pues, rompe el capullo y se convierte en mariposa, ¿cierto? Autorregulación, y es en todas las especies de animales y lo observamos en la vida, es cuando
los sistemas de vida, digamos, entran en un proceso de desgaste y necesitan, digamos, hacer pausas, descansar, ¿sí? Y no estar todo el tiempo, pues, en estado de alerta o cacería, porque si no, se desgastarían sus cuerpos, sus sistemas de vida morirían. Entonces, la autorregulación es un fenómeno que observamos en la vida, es como una característica de la vida. La autoorganización es igual. La autoorganización, si observamos, por ejemplo, las hormiguitas, ¿sí? Cómo se organizan, las abejas, cómo se organizan para recolectar el polen, hacen sus colmenas. Entonces, en la vida alrededor hay como un instinto natural, un qué, ¿sí? Y debajo de todo esto, de la autorregeneración, de la autorregulación, de la autoorganización, está el inconsciente vital, que son movimientos naturales, movimientos en nuestro cuerpo, en la naturaleza en general, ¿sí? Que son acciones que se desarrollan en base a estos a estos tres primeros características de la vida, ¿sí? Para precisamente promover la vida y prolongar la vida, ¿sí? Que se siga desarrollando, que se sigan los ciclos, entonces continuar los ciclos de vida. Esto es lo que promueve y lo que estudia la biología y lo que observamos en la vida, ¿sí? Y el inconsciente vital es eso, es el instinto de uno de vida, prácticamente. Se fundamenta en la fisiología a través de los neurotransmisores, pues que observamos en la fisiología, el tema de la comunicación del cerebro con nuestro cuerpo, ¿cierto? ¿Sí? Para la rehabilitación y la reconexión de las funciones y esa información, esas capacidades que tiene el cuerpo, ¿cierto? Que a veces se pierden y la fisiología estudia precisamente cómo rehabilitar los cuerpos, ¿sí? Y en biodanza también eh, se fundamenta en esto que estudia la biología, en la capacidad del cuerpo para rehabilitarse, ¿sí? Y recuperar sus funciones originales y aprovechar toda esa carga esa información en el ADN, en su celular, ¿sí? Todo ese potencial genético, ¿sí? Aprovecharlo y explotarlo para que se exprese, ¿no? Eso es lo que promueve la biodanza y y en fisiología es lo que se estudia también, recuperar las funciones a través del sistema integrador adaptativo límbico y hipotalámico, que es esa información que recoge, donde se recoge toda esa información en el cerebro para que el cuerpo, ¿sí? Vuelva a estar en un equilibrio, ¿sí? Y pueda desarrollar todos sus potenciales, ¿sí? Con la homeostasis manteniendo estas propiedades a lo largo del tiempo. También la fisiología estudia la adaptabilidad y como en biodanza también la vemos, cómo el cuerpo aprende a desarrollarse y adaptarse eh, en los ambientes, pero de manera armónica con su información, con su carga, con su identidad, ¿cierto? Y la antigimnasia, pues es un término que puse ahí, ¿sí? Pero tiene que ver el término con las veces o las ocasiones en las que el cuerpo es atropellado porque demandamos cosas de las que le demandamos cosas al cuerpo muchas veces, cosas para las que no está preparado. Esto se ve mucho, por ejemplo, en las competencias en los deportes, ¿sí? En la danza, cuando se le exige demasiado al cuerpo y el cuerpo todavía pues no tiene la información, no tiene la adaptabilidad para responder y pues sufre fracturas, sufre desgaste excesivo. Y entonces aquí hablamos del término antigimnasia que tiene que ver con la fisiología precisamente porque es una parte de la investigación dentro de la fisiología que habla precisamente de eh,
que todo el movimiento y toda la rehabilitación esté en pro precisamente de la recuperación y de las habilidades del cuerpo, de todo el potencial que tiene el cuerpo de expresión, pero sin atropellarlo, ¿no? Y los psicológicos y los filosóficos, pues básicamente en biodanza se promueve el desarrollo de la identidad, igual lo estudia la psicología, el desarrollo de la identidad, también se maneja el tema de neuronas espejo, que son las neuronas que se activan cuando estamos aprendiendo, reconociendo un espacio y copiamos comportamientos, movimientos para nosotros también tener esas mismas herramientas para interactuar en la vida. ¿Sí? Como los animales aprenden a cazar, como nosotros aprendemos a hablar, aprendemos a caminar, todo esto se activa, bueno, es gracias a las neuronas espejo. Entonces, y bueno, esto es aplicado a las metodologías de aprendizaje, que se tiene en cuenta mucho el tema de las neuronas de espejo. El inconsciente personal, pues tiene que ver con la expresión de cosas inconscientes, ¿no? Que uno expresa espontáneamente, bueno, inconscientemente, ¿sí? Pero que tienen que ver con una información personal o un autoconcepto o creencias que uno ya tiene incorporadas. Y el inconsciente colectivo juega un papel importante. Bueno, se toca el tema del inconsciente colectivo en la psicología, pero también, aparte del inconsciente personal, y el inconsciente colectivo precisamente tiene que ver con la adopción de las creencias de la comunidad, ¿sí? Por ejemplo, para los indígenas el sol era un dios, bueno, ciertas culturas, ciertas etnias indígenas, el sol es el dios, entonces todo el mundo sabe y le rinde culto al sol, ¿cierto? Pero eso tiene que ver con el inconsciente colectivo, o sea, todas esas construcciones sociales que se incorporan en nuestro sistema, bueno, en nuestra experiencia, y de esa experiencia pues nosotros incorporamos y asumimos un tipo de movimiento, ¿sí? Que apoya y respalda ese inconsciente colectivo. ¿Por qué meto aquí el tema del arte? Pues el arte eh, también se fundamenta en el arte, ¿sí? Y diría yo que la biodanza es un arte, ¿sí? Porque el arte precisamente es un espacio, no es una línea tan separada de todas las, las líneas del conocimiento, sino que es un conocimiento que complementa y que también se fundamenta en estas líneas de conocimiento que diríamos que son más respetadas y más formales, porque hay científicos, porque hay doctores, pero el arte es otra rama del conocimiento que no está alejada de estas líneas de conocimiento. ¿Y por qué se fundamenta en el arte? Pues porque el arte es el aspecto del ser humano que tiene que ver con la expresión de los mundos interiores, del mundo eh, del pensamiento, ¿sí? De lo que siente, de la experiencia humana. Entonces, yo podría básicamente, el arte está totalmente inmerso en la sociología, está totalmente inmerso en la psicología, está totalmente en la filosofía, o sea, porque todas las expresiones artísticas, pues, eh, tienen y nacen, ¿sí? De esas otras ramas del conocimiento. Entonces el arte no es algo separado, es otro conocimiento, otra rama del conocimiento que por su naturaleza, ¿sí? Da otra comprensión y otra dimensión de la realidad que habitamos, eh, pues más sensible, ¿sí? Ofrece una mirada sensible del cuerpo, ¿sí? De la fisiología, de la biología, de la psicología, o sea, una mirada sensible y permite, digamos, también transformar esas realidades, ¿no? Digamos que le apuesta a la generación de un nuevo conocimiento y transformar, ¿sí? Digamos, pues pelear con nada, ¿no? Pero como es arte, se da ese permiso de transformar y no, digamos,
estar tan apegado a las teorías de las otras líneas de conocimiento. Bueno, es mi interpretación. ¿Y por qué se fundamenta en el arte? Porque cuando yo hago biodanza o las personas hacen biodanza, se en, convierten su cuerpo en un medio de expresión, ¿sí? O sea, al estar conectados con su cuerpo, expresan de forma natural sus emociones, sus sentimientos, ¿sí? Y esa expresión genuina tiene el valor que le da, o sea, el valor del arte, o sea, que en el arte tiene valor. Lo que en el arte tiene valor, la expresión en la biodanza, es un arte, ¿sí? Porque es lo que el arte valora precisamente del ser humano, la expresión. Por eso se fundamenta la biodanza también en el arte, que es otro conocimiento, otra rama del conocimiento humano. Listo, hasta aquí son los fundamentos en lo que se fundamenta la biodanza. Ahora, bueno, cuáles son los beneficios para la salud mental y física? Para el cuerpo, ¿sí? Al yo conectarme con mi cuerpo, ¿sí? Regula todas las funciones del cuerpo. Regula el sueño, ¿sí? Eh, regula el apetito, regula la ansiedad, que es lo que nos da ganas de comer, regula la presión arterial porque estamos más tranquilos, más relajados, porque hemos expresado todo lo que sentíamos, regula el ritmo cardíaco, activa la producción de neurotransmisores y las hormonas, aumenta la vitalidad, porque cuando ya hay una autorregulación y hay una autorrenovación de nuestro cuerpo bien, equilibrado, constante, que es lo que promueve la biodanza, pues aumenta la vitalidad en los cuerpos, mejora el sistema inmunológico, porque cuando hay espacios de bienestar, cuando me siento acogido, pues el sistema inmunológico aumenta las defensas. Todos sabemos que los estados de depresión le bajan las defensas al cuerpo y las personas están más propensas a enfermar, ¿cierto? Pero cuando el cuerpo o el ser está en un ambiente donde se siente seguro, donde se siente aceptado, donde se siente, pues el estado anímico es positivo y pues las, al sistema inmunológico, las defensas aumentan. Entonces es muy difícil que una persona con buen estado de ánimo enferme. Básicamente es eso. Para la mente y para el estado emocional, pues los beneficios que podemos encontrar en la biodanza es la disolución de corazas, nos hacen más resilientes, resilientes en el sentido de que podemos afrontar pues obstáculos que, que nos traiga el día a día, ¿sí? De forma más tranquila, de forma más como equilibrada, ¿sí? Nos vuelve más resilientes por eso. Y los estados de ánimo son elevados, más expresivos, más expresamos lo que sentimos, nos volvemos seres más sociables y empáticos. Eso entonces desarrolla mejores relaciones humanas, más auténticas y sensibilidad senestésica. Me ayuda a empezar a estar pendiente de mi cuerpo, de cómo me siento, de qué estoy pensando, de qué estoy sintiendo, de qué necesita mi cuerpo. Sensibilidad senestésica. Y modifica patrones y creencias limitantes, que eso es lo más importante, creencias limitantes y lo que yo hablé en una diapositiva pasada sobre la reparentalización que tiene que ver con temas de sanación. Listo, entonces aquí explico, estos son los beneficios principales. Bueno, entonces ya hablé un poquito de la metodología, pero aquí voy a profundizar un poco más. ¿Cómo actúa o trabaja la biodanza? Pues nosotros en este momento nos encontramos en el círculo rosado que dice ser, identidad, expresión. Eso somos nosotros. Expresión, identidad, ser, ¿sí?
pero una identidad no fija. Es importante aclarar que la identidad nuestra no es fija, ¿sí? Está en constante transformación. Entonces, ahí estamos en el centro. Y nuestra expresión, nuestro movimiento está en ese círculo gris, que, donde, que sigue, donde dice zona de confort, ¿sí? En ese círculo gris. Ahí nos movemos la mayor parte del tiempo. ¿Listo? Y después, lo que la biodanza nos ofrece cuando empezamos a hacer nuestros talleres de biodanza es que esa zona de confort, ¿sí? Se vaya diluyendo, ¿sí? Para que la expresión se abra más al desarrollo, a la zona de desarrollo del potencial, que es el círculo que ustedes ven que es más grande en pantalla. En pantalla ven el círculo más grande, esa es la zona de desarrollo del potencial. Entonces, la zona de confort es limitada, es decir, que ya tenemos una información de nosotros, ya nos definimos, sabemos qué podemos hacer, qué no podemos hacer, cuál es nuestro rol. Por eso las etiquetas son un poco negativas porque no nos permiten salir de allí. Entonces, la zona del desarrollo del potencial humano es lo que hace que la biodanza sea tan potente porque nos invita a explorar, a abrirnos, a ampliar nuestro movimiento, ampliar nuestra esfera, salir de la zona de confort. Y lo hace a través de lo que expliqué en la metodología que ya vimos, que son a través de ecofactores. Ecofactores positivos que ofrece la biodanza, pues el espacio de conexión con uno mismo, conexión con los otros, conexión con el universo. ¿Cómo lo hace? A través de ejercicios de movimiento, para sensibilizarnos de la sinestesia corporal, o sea, de sentirnos, sentir la presencia de los otros, conectarnos con los otros de manera auténtica y conectarnos con el universo. Y esos factores, bueno, es un aspecto grande, hace parte de los ecofactores. Y lo hace a través de las músicas, los ejercicios y también se utiliza la voz para conectar las músicas, los ejercicios y el grupo. O sea, en los otros, los pares, las personas, otras participantes en los grupos de biodanza son nuestros espejos y también permiten que haya un ambiente, ¿sí? Un ecosistema positivo para el desarrollo del potencial humano, ampliando ese movimiento. Bueno, y bueno, hablando de los potenciales, pues está el potencial que es genético, que es la carga del ADN, la información que tenemos, que no es fija tampoco, sino puede desarrollarse, puede ampliarse, ¿sí? Bueno, en este inconsciente genético, pues dentro están el inconsciente personal, el inconsciente colectivo, el inconsciente vital y el inconsciente luminoso. Bueno, hablamos de los inconscientes para decir que son a partir o sea, de esa información que ya está ahí, en esos inconscientes, de ahí podemos como explorar más, abrirnos más. Digamos que ya hay una información ahí y que a partir de esa información podemos seguir desarrollándonos y creciéndonos y creciendo. La biodanza trabaja sobre 5 líneas de vivencia importantes que están asociadas también como habilidades eh, humanas o potenciales humanos y está el tema de la creatividad, es como una de las líneas de vivencia que se desarrolla en biodanza a través de ejercicios. Está la vitalidad, que tiene que ver con la energía, ¿sí? Con la autorregulación también, el uso de la energía de mi cuerpo, la afectividad, tiene que ver con también
la conexión conmigo, con los otros, con el mundo, la trascendencia y la sexualidad. O sea, son como las 5 líneas de expresión del ser humano por naturaleza. El ser humano por naturaleza se expresa bajo esas 5 líneas y son las 5 líneas que trabaja la biodanza y en su metodología las aplica, digamos, poniendo ejercicios para despertar cada una de estas líneas, para desarrollar cada una de estas líneas. Y bueno, así logra la integración, el crecimiento de las acciones sinceras y genuinas y la conquista del equilibrio y desintegración de la disociación. Hablando de la disociación, hablamos de temas de desequilibrios. Cuando yo pienso una cosa, digo otra o actúo otra cosa. Entonces, claro, como en nuestra sociedad no es tan fácil expresar lo que sentimos porque también hay juicios de valor a nuestro alrededor y lo que digamos y expresemos puede ser juzgado, puede ser malinterpretado, puede ser cuestionado. Entonces, no estamos expresando de manera auténtica, genuina y estamos en disociación, no tenemos coherencia del pensamiento al sentimiento a la acción. Entonces, bueno, ahí está lo que la biodanza busca, integración y la desintegración de la disociación. Bueno, para hablar de cuáles son las aplicaciones en biodanza. Biodanza trabaja con el ser humano, ¿cierto? Entonces, la aplicación y con los grupos de seres humanos. Entonces, ¿dónde encontramos grupos de seres humanos? En todo lado, en todo lado. En las empresas, en los colegios, universidades, instituciones, grupos humanos hay en todos los espacios, ¿sí? Pero de acuerdo al grupo humano se puede enfocar un tema, ¿sí? Para trabajar en cada grupo humano. Por ejemplo, la biodanza organizacional, eh, digamos que se enfoca en el desarrollo del potencial humano enfocado a que adquiera, digamos, a que mejore comunicación, a la comunicación asertiva, al liderazgo, al trabajo en equipo, eh, pero lo que cambia mucho es el lenguaje. El lenguaje, porque yo puedo utilizar ejercicios en la parte organizacional, ¿sí? Aplicarlos también en contextos de colegio, universidad, familia. Lo que pasa es que cambia el lenguaje, ¿sí? Cambia el lenguaje porque podemos decir trabajo en equipo en una organización y podemos hablar de solidaridad, por ejemplo, en los colegios, ¿sí? Pero cambia un poco el lenguaje, pero sí atiende necesidades específicas de cada grupo social, ¿sí? En la biodanza organizacional atiende la necesidad específica de las organizaciones, de que sus empleados estén contentos, de que tengan buena comunicación, de que trabajen en equipo, de que tengan liderazgo, eh, todo lo que una organización quiere de sus colaboradores. La biodanza clínica, pues trata ya más específicamente con pacientes que tienen temas de depresión, que tienen temas de ansiedad. También se puede utilizar para la rehabilitación personas que están con alguna inmovilidad, alguna discapacidad. Entonces se enfoca totalmente, pues, el taller enfocado a la necesidad de ese grupo específico. La biodanza y familia, de igual forma. La biodanza y acción social, de igual forma. La biodanza para la educación, de igual forma. Entonces, en cada uno de estos grupos sociales se pueden abordar temas eh, que atienden necesidades específicas de cada grupo social. Por ejemplo, para la educación,
para la acción social, para la familia, para la clínica, en fin. Entonces aquí tenemos las diferentes aplicaciones. Bueno, yo voy a hablar ahora de un poco de mi experiencia como facilitadora. Bueno, la pregunta es ¿cómo es mi conexión de la vida? Porque es la propuesta de biodanza, reconectar con la vida. Y no estamos hablando eh, de un solo aspecto de la vida. La vida conmigo, con el otro y con el universo. ¿Sí? ¿Para qué? Para yo expresar, ¿sí? O sea, en la medida en que yo soy, en que mi vida se desarrolla libremente, mi expresión se desarrolla, o sea, en la medida en que mi expresión es auténtica, original, mi vida se desenvuelve y se potencia y se desarrolla siguiendo ese flujo, ¿sí? Entonces es como cuando uno entra al agua y hay una corriente, entrar en esa corriente, ¿sí? Entrar, pero sin luchar, ¿sí? La lucha comienza cuando estamos siendo lo opuesto o se nos está imponiendo un movimiento o un modo de ser que no es el propio, el que podríamos expresar. Y aquí viene el tema del respeto. Yo puedo intervenir en comunidades eh, de diferentes, donde hay grupos de diferentes mixtos, de diferentes culturas, nacionalidades, y, y poner a dialogar y a conversar únicamente con el cuerpo, con la expresión auténtica. No es necesario saber hablar el mismo idioma. Eso es potente y lo permite la biodanza. Eso es muy potente. Conecta a las personas de una manera más sincera, ¿sí? Entonces, yo puedo atender con la biodanza diferentes problemáticas como el maltrato, el abuso, el abandono, eh, temas de autoestima, ¿sí? Eh, Todo eso lo puedo trabajar a través de la biodanza, pero la biodanza requiere una constancia, es decir, mi experiencia es como cuando yo asisto a una clase y abro un poquito mi cascarón, pero luego no asisto a la otra, entonces mi cascarón no se va a abrir. Y asisto dentro de 2 meses a otra y mi cascarón se volvió a cerrar y tengo que volver a tratar de abrir mi cascarón, de romper mi cascarón. Entonces, para que haya, digamos, un proceso de reaprendizaje, o sea, de autoconocimiento, de reaprendizaje sobre sí mismo, sobre mí mismo, sobre el entorno, sobre el universo, sobre los otros, tengo que llevar un proceso que inicia y que ojalá ya no se pare, ¿sí? Porque sería, pues, eh, atropellarme también. Entonces, respetar el proceso y continuarlo. Y así yo comienzo en la primera clase, abrí mi cascarón y en la segunda clase abro un poquito más y en la tercera abro un poquito más y en la cuarta abro un poquito más y en la quinta ya me liberé de mi cascarón y en la sexta ya empiezo a caminar y en la sexta empiezo a mover mis alas, empiezo y hasta que la última clase, ¿sí? O sea, después de un proceso, abro mis alas y ya empiezo a reconocer mis potenciales, mi valor y lo que puedo aportar y la manera como puedo aportar al mundo. Y pues ya estoy como en sintonía
con mis potenciales, con mis habilidades, con mi ser, ¿sí? En sintonía con mi ser, con lo que soy y con el otro y con el universo, para, digamos, ser, o sea, tener una vida plena, ¿sí? Eso es lo que buscaría la biodanza. Ahora voy a mostrar algunas experiencias que he tenido. Bueno, no puedo dejar de lado hablar un poco de el creador de la biodanza, Rolando Toro Araneda. Fue educador de educación básica y también sí fue psicólogo, antropólogo. Él estuvo a cargo de una cátedra en la Universidad de Chile, porque él es de Chile. Em, Se llamaba la psicología del arte. Él estaba a cargo de esa cátedra y él estaba también estudiando mucho el tema de la expresión del cuerpo y bueno, los efectos a nivel psicológico. Y bueno, pues esa era la cátedra de él. Él creó la biodanza hace más de 50 años, la aplicó con sus pacientes y a partir de eso fue desarrollando la metodología que hoy se ha extendido por todo el mundo, ha llegado a muchos rincones y hay ya muchos facilitadores impartiendo esta metodología. No quiero profundizar mucho en Rolando, pero para mayor información voy a dejar los links para saber más de él y todo acerca de la biodanza en los comentarios de este video. También voy a dejar mis datos y mis redes sociales. Entonces los invito a googlear a Rolando Toro Araneda, el creador de esta metodología de biodanza. Bueno, con la biodanza he intervenido en espacios como veredas, ¿sí? Con niños de vereda he intervenido en organizaciones, ¿sí? Eh, en otros espacios naturales, en la comunidad de acá, del municipio donde vivo. Eh, y pues todas las experiencias, cada clase, cada taller es súper diferente porque el espacio me brinda una información, las personas me brindan una información y nunca las clases son iguales, siempre son diferentes. Entonces, o sea, yo aplico la biodanza según la necesidad de la población, ¿sí? Por ejemplo, en un taller de biodanza y literatura, bueno, estas interacciones, estos cruces de conocimiento se pueden hacer a través de la biodanza. Yo puedo a través de la biodanza crear talleres de danza, de biodanza y literatura a través de un cuento, una historia, un poema que luego vamos a danzar y lo alimento con las consignas, que las consignas son las instrucciones prácticamente que me ayudan a mí a contar el cuento, a contar la historia. Y mientras que yo voy contando la historia, ellos van danzando la historia, ¿sí? La van viviendo. Entonces, esa es la manera en que yo integro la biodanza con la literatura y en los contextos organizacionales. ¿Sí? Hablo mucho de las problemáticas que hay en las organizaciones y lo meto en mis consignas desde las instrucciones, digamos, para que empiece, digamos, a haber un cambio, en un entendimiento, una transformación de cómo las cosas, ¿sí? Pudieran fluir si nos volviéramos también más fluidos y más auténticos. En otros espacios como la naturaleza, aplicado la biodanza, en espacios en comunidad, con personas que no se conocen. En sí, ninguna se conoce, son primera vez que se ven y he intervenido en espacios así, con diferentes grupos de personas. Y lo que
Uno sugiere como facilitador cuando se inicia un proceso de biodanza es que los participantes tengan especie de una libreta para tomar apuntes de su experiencia. Digamos que así se va asentando un poco más la vivencia, ¿sí? A través de sentí esto, lo pongo acá en el papel o lo puedo expresar con una pintura, lo puedo expresar con un chiste, lo puedo expresar como quiera. Entonces ahí donde yo propongo la biodanza como una herramienta para la expresión artística, ¿sí? Em, Porque después de una vivencia de biodanza, de una clase de biodanza, las personas que la han tenido lo saben, se abre una necesidad de seguir y seguir profundizando en eso que se expresó en la danza y lo pueden hacer a través de un escrito, una pintura, bueno, y siempre es por el tema, por el medio artístico, también lo puedo decir a través de un video, en fin, hay muchas maneras para que ese conocimiento que adquirí sobre mí en esa vivencia, en eso que yo descubrí en ese taller, le puedo seguir dando espacio para seguirlo explorando. Entonces, bueno, esas son las intervenciones que he tenido. Aquí es muy importante resaltar el tema en los grupos. Todas estas son fotos de talleres que he dado y es el tema de la conexión. ¿Cómo nos miramos a los ojos? ¿Sí? ¿Cómo conectamos con el otro? Y cómo esas expresiones con el otro se vuelven auténticas y no formalidades. El abrazo es una formalidad. Eh, el Sí, chocar la mano es una formalidad, pero cuando eso se vuelve auténtico y no una formalidad, ¿cierto? Sino de verdad sentido. Y esa conexión es la que empieza a trabajar la biodanza y por eso dentro de la propuesta de biodanza hay implícita el reaprendizaje afectivo, pero también una cultura de paz, porque al yo estar más sensible al otro, ¿cierto? Estoy menos, o sea, en menos predisposición o se anula totalmente la predisposición al juicio, a la crítica sobre el otro, que es lo que nos separa y eso que nos separa precisamente es lo que crea las barreras en la comunicación, en el lenguaje, en el que no nos podamos entender. Entonces, bueno, aquí está más explicado qué pasa con, con las conexiones humanas y por qué es necesario la biodanza en todos los contextos humanos. ¿Sí? ¿Cómo se puede medir esto? Ustedes dirán, pero ¿esto se puede cuantificar o cómo puedo observar los resultados? Los resultados o los efectos de la biodanza se observan en el tiempo, a lo largo del tiempo. Cuando ustedes observan que las personas empiezan a expresarse de manera diferente, ¿sí? Más empática, ¿sí? Eh, el estado de ánimo empieza a ser con mayor frecuencia, eh, pues, alegre, ¿sí? Son más positiva se vuelve la persona y más conectada con la vida, o sea, profundiza más en la vida y eso hace que la persona sea súper, o sea, más auténtica todavía de lo que es, exprese libremente lo que siente. Y entonces, esa es la transformación que hace la vida. De esa manera toca la vida de las personas. Bueno, viendo todas las aplicaciones que tiene la biodanza, las necesidades que resuelve, ¿sí? Que tienen que ver con la conexión con uno mismo, con el otro, con el universo, que tienen que ver con la
expresión y el descubrimiento de mis potenciales, de mis habilidades, del amor propio, de la autoestima, que tiene que ver con el empoderamiento también, de esa reivindicación, de esa gobernabilidad sobre mí mismo o sobre mí misma, ¿sí? Todas esas aplicaciones que tiene la biodanza en los diferentes contextos, en los diferentes grupos humanos, nos va a permitir crear, vivir en ecosistemas mucho más armónicos, afectivos, y nos va a permitir reducir la hostilidad, ¿sí? Bajar el tema de los prejuicios y va a quitar un poco las barreras que tenemos para comunicarnos por nuestras diferencias. Básicamente, eh, aplicar esta metodología en los diferentes contextos, aparte de todos los beneficios que nos daría, nos ayuda a crear una cultura de paz, ¿sí? Una cultura de amor, una cultura de aceptación, una cultura de respeto por el otro, de respeto por mí mismo, ¿sí? Hay hay una teoría que se llama biología del amor, ¿sí? La biología del amor habla precisamente del respeto por por la vida de uno, por la vida de los otros y por la vida de todos los seres vivos que nos rodean. Esa biología del amor la desarrolla la biodanza. Y como vemos en las rondas, que son como coreografías, entre comillas, para darle un término, ecológicas, coreografías ecológicas, en donde hay una colaboración, en donde hay eh, una empatía, una preocupación por el otro, ¿cierto? En estos contextos en los que vivimos, donde cada vez el ser humano se va alejando más del otro, se va ensimismando y pues llega, no sé, a adquirir hábitos, por ejemplo, el alcohol, la droga, ¿sí? O a tener problemas a tener conflictos con las personas, a volverse conflictiva, irrespetuosa, ¿sí? La biodanza aplica para subsanar, o sea, para remediar y disminuir y diluir todos estos inconvenientes que presentamos en nuestras sociedades, en donde nos han enseñado a ser competitivos, a ser mejor que los otros, a aplastar el otro para poder salir adelante, para poder ganar el puesto, para poder, ¿sí? En donde nos dicen que tenemos que ser de una manera para poder encajar, para poder entrar a un lugar, para poder ser aceptado. Entonces, todos esos conflictos y todas esas situaciones que hay en nuestra sociedad actual, ¿sí? Todas esas divisiones de clases sociales, esos juicios por nuestras diferencias, esas críticas hacia el otro, ¿sí? Que nos separa cada vez más y nos hacen una comunidad eh, que no está unida, una comunidad desarticulada, que no se comunica, que no se colabora, ¿sí? Pues es donde la biodanza es una propuesta que viene a eh, romper con esas dinámicas, eh, y transforma esos ecosistemas y crea verdaderamente una cultura de paz. Muchas gracias.